Hola, muy buenas tardes. Nuestro siguiente ponente presentará la conferencia Evolución en la atención de primeros auxilios en las lesiones químicas bajo el auspicio de la empresa Prevor Sicamed Z SADCB. Conferencia que agradezco en lo personal, pues la cultura general respecto a los primeros auxilios es muy limitada y sin duda el trabajo en química es hermoso, pero tiene un alto riesgo. La empresa Sicamed es una empresa mexicana líder en la prevención de expertos en prevención de riesgos químicos a través de soluciones efectivas para la atención de primeros auxilios a las salpicaduras químicas y productos para los derrames y descontaminación química. Y son presentes, son exclusivos de la empresa Prevor, que se especializa en toxicología, prevención de quemaduras químicas y protección del medio ambiente. La ponencia estará a cargo de Habib Ojdida, que cuenta con la especialidad en Derecho con el diploma de Estudios Universitarios Generales, es maestro en Administración por la Universidad Nanterre en París, diplomado en Química y Emergencias Químicas por los laboratorios Prevot de Valdemois, Francia, y presidente de la empresa Sicamed SADCB en la Ciudad de México. Esta es la primera ocasión en la que el profesor Habib Ojdida nos acompaña. Muchas gracias por su participación y le dejo nuestro público en sus manos. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. El tema que voy a tocar el día de hoy, y voy un poquito rápido porque es un tema muy extenso, es cómo mejorar la atención de primeros auxilios en caso de incidentes químicos. Usted, la Sociedad de Química, todos son químicos y manejan muchísimas sustancias. El problema es que depende de la atención adecuada, depende del resultado que podemos tener. Entonces, voy a tocar dos puntos el día de hoy. Tocar el punto de la evolución de la atención de emergencia por proyecciones químicas, oculares y cutáneas. Y en la segunda parte voy a hablar del caso particular del ácido fluorhídrico HF, que es uno de los más peligrosos que puede uno manipular por la cuestión de toxicidad. Entonces, ¿de qué voy a hablar el día de hoy? Voy a explicarle primero entender la lesión química, cómo se desarrolla una lesión química, cuáles son los productos químicos que pueden provocar una lesión química, porque tenemos bastantes químicos, el modo de acción de un químico sobre la piel o el ojo, sobre los componentes bioquímicos de la piel o del ojo, y las soluciones disponibles para atenderlos de una manera adecuada e evitar la quemadura química. Lo que queremos cuando manejamos químicos es evitar la lesión química, no limitar el daño. Entonces, vamos a hablar del agua, que es una solución de lavado de primer auxilio reconocida desde muchísimos años, pero hubo una evolución y nosotros representamos los laboratorios franceses Prevor, que se desarrolló hace más o menos 20 años una solución del lavado que está clasificada como dispositivo médico clase 2 y que ya tenemos el placer y la oportunidad de presentarla el día de hoy. Entonces, hablar primero ok, vamos a hablar de las consecuencias. Estos pueden ser las consecuencias de una salpicadura química. Aquí tenemos una quemadura con ácido fluorhídrico. Aquí es otros resultados. Arriba tenemos una serie de casos de ácido sulfúrico. Abajo a la derecha, donde está la coloración, es de nítrico, etcétera, etcétera. Estas son quemaduras con alcalinos. Aquí tenemos también otras quemaduras con escamas de sosa cáustica. Y vamos a hablar ahorita por qué tenemos riesgo. Tenemos riesgo por la diversidad de los productos químicos que están hoy en día manejando. Si ustedes abren el Chemical Abstract, van a encontrar más de 140 millones de moléculas registradas. No todos pueden provocar una lesión química. Son solamente 25,000 sustancias químicas que pueden provocar una lesión química. ¿Cuáles son estas sustancias? Se dividen en dos grandes grupos, son los corrosivos y los irritantes. Los corrosivos y los irritantes hay una gran diferencia entre los dos. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de corrosivos, estamos hablando de ácidos, bases concentradas, etcétera, y las reacciones son importantes y generalmente los efectos son irreversibles. Hay una destrucción
total, ya no hay vuelta de hoja. Los irritantes son productos químicos menos problemáticos, pero hay que tener mucho cuidado también cuando uno habla de esto, porque cuando dice no, tiene reacciones débiles, efectos reversibles, pero si lo dejas que penetra dentro de la piel o del ojo, dentro de las capas córneas, van a provocar al final una quemadura química. La energía desarrollada es menor, pero al final podemos también tener un problema. Hay unos productos que, como ustedes en la química se dicen de los productos de doble etiqueta, de doble problema, ejemplo, el ácido fluorhídrico, son productos que son corrosivos y tóxicos o pueden ser irritantes y nocivos. Y esto hay que manejarlo de una manera mucho más adecuada. Vamos a ver ahorita cuál es el mecanismo de base para llegar a una lesión química. El mecanismo de base es el intercambio entre el químico y la piel o el ojo, los componentes bioquímicos de la piel o del ojo. Quiere decir, la base y la importancia de manejar los equipamientos de los equipamientos de primer auxilio tienen mucha importancia para uno puede aplicar estos principios. Debe uno equipar con los equipamientos de protección individual. Vamos ahorita explicarle dónde podemos tener problemas. Podemos tener problemas en el ojo, en la piel. La reacción química se hace sobre los componentes bioquímicos de la piel o del ojo, son las proteínas, las enzimas, aminoácidos, lípidos, sales minerales, etcétera, etcétera. Pero dentro de los corrosivos irritantes tenemos 6 tipos de reacciones químicas agresivas. Tenemos los ácidos, los bases, los oxidantes, los reductores, los quelantes y los solventes. ¿Por qué le estoy citando todo esto? Porque la importancia es que si uno maneja 1, 2 o hasta 6 tipos de químicos, diferentes tipos de familia de químicos, lo que quiere es que lo más importante es tener una sola acción, la polivalencia, que es muy importante cuando atendemos una emergencia. Entonces, porque cuando tienes un incidente químico, no tienes tiempo para pensar, para ver, para checar la ficha de seguridad. Esto se checa antes. Y el día que hay un incidente, uno debe actuar de una sola manera sobre todos los químicos que puede uno provocarle una lesión. ¿Cómo se desarrolla una lesión química? Antes de llegar a la lesión química hay diferentes etapas. Primero, contacto. Quiere decir, si estás bien protegido, no tienes contacto, no tienes problema, pero después del contacto, forzosamente, todos los solutos, todos los químicos van a penetrar. Entonces tenemos una piel semipermeable, todos los solutos van a pasar a través de la capa córneal epidermis, pasan a la dermis, superficial, profunda y hipodermis. Entonces, para llegar a una lesión química, debemos tener contacto, penetración, reacción. Y al final, el resultado es la quemadura química o la lesión química. Esto pasa de unos segundos a unos minutos, dependiendo de muchos elementos que vamos a ver más adelante. Entonces, la penetración es el factor clave que determina la gravedad de la quemadura. Esto es también válido para todas las quemaduras. Dice uno, tengo una quemadura primer grado porque me fui al sol, me quedé mucho bajo del sol y me quemé primer grado. No es grave porque estás en la capa superficial. Lo mismo para la lesión química. Todo es cuestiones de grados. Si estás en primer grado, no es problema. Segundo grado, superficial, menos problema. A partir del segundo grado profundo y tercer grado hasta la carbonización, en caso, ejemplo, de una quemadura térmica o quemadura química, llegamos a los planos muy profundos, tenemos un problema. Entonces, la penetración es el factor clave de la gravedad. Aquí, las capas córneas de la piel, tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y para el ojo tenemos el epitelium, el estroma y el endotelio. Si estamos aquí en superficie, en el epitelium o en la epidermis, las secuelas son a menudo reversibles. Pero más entramos en profundidad, más tenemos problemas y las secuelas son a menudo irreversibles. Hay un tiempo que voy a presentarle rápido para explicar la problemática de la lesión química de los primeros auxilios. Cuando tenemos un contacto con un químico, tenemos la epidermis, que es la capa superficial, va a resistir solamente 10 segundos. 10 segundos no pasa nada, no tienes problema.
Entonces, después de 10 segundos empieza a penetrar el químico, pero va a empezar a penetrar en la capa, la segunda capa, que es la dermis superficial, y esta toma más o menos 60 segundos. Después de 60 segundos estamos en problema porque ya el químico se encuentra en planos más profundos y tenemos el problema. Entonces, ¿cuál es la perspectiva cuando tenemos y manejamos químicos? Es que si puedo llegar a quitar el químico en menos de 10 segundos con cualquier tipo de solución acuosa, agua, solución salina, lo que sea, no tengo problema. El problema es que no puedo llegar a aplicar este primer auxilio porque no tengo tiempo, tengo muchos elementos que están en contra de mi actuar. Esto es lo que yo quería explicarle para ver las cuestiones de tiempo. Ahora vamos a explicar, en este video, es un video hecho por el profesor Norbert Schrage, que explica bajo del microscopio electrónico sobre unos cortes histológicos de la córnea de un conejo, que va a inmacular con sosa cáustica al 0.5 mol. El 0.5 molar no es muy concentrado, pero ven ustedes, si deja que la sosa llega acá a estar en contacto con las células, aquí hay una destrucción instantánea de los tejidos de la célula. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la penetración, el tipo de producto de su concentración, la temperatura, el tiempo de exposición? De todos estos elementos hay un elemento fundamental que uno debe tomar en cuenta, es el tiempo de exposición. Menos tiempo tienes en contacto con el químico, más posibilidad vas a tener de tener menos consecuencias graves. Vamos a hablar ahorita qué soluciones tenemos en nuestro poder para aplicar en una empresa para tratar de evitar la lesión química. Tenemos antes de la acción médica, tenemos la acción de primer auxilio, que es responsabilidad de los trabajadores. La acción médica es responsabilidad de los médicos de empresa, de los médicos en los hospitales, pero el trabajador y el químico que manipula químicos debe tener en mente y estar bien formado en qué debo hacer yo si tengo un problema, un contacto con el químico. Vamos a hablar del agua, que fue un gran progreso, es un gran progreso. El agua se utiliza, tiene puntos positivos, pero tiene límites. ¿Cuáles son los puntos positivos del agua? El agua es un producto para quitar el producto químico de la superficie y tratar de evitar la aparición de la quemadura. Es efecto de lavado mecánico. El agua tiene también el efecto de arrastre, más cantidades pongo sobre la superficie afectada, más posibilidad tengo de disminuir la penetración. Y también tiene un efecto de dilución. El agua es un disolvente universal, quiere decir que más pongo agua, más bajo el pH y más salgo de la zona de peligro. ¿Cuál es la escala de pH? La escala de pH, que es el potencial hidrógeno, es una escala que va de 0 a 14, el 7 es un pH neutral, de 7 a 0 estamos en una zona ácida, de 7 a 14 estamos en una zona alcalina. Si nos acercamos a los extremos 0, 1, 2, 3, 4, 5, estamos en gran problema, porque la sustancia es altamente ácida. Si nos acercamos a 14, 13, 12, 11, etcétera, 10, estamos en una zona altamente alcalina. Entonces, el propósito del agua es tratar de llegar a una zona con la acción de diluciones, de disolución, pero muchas veces no llegamos y no tenemos tiempo. Otra de las ventajas del agua es un producto polivalente. Teóricamente lo puedo utilizar para todos los productos químicos. Hay unas excepciones con el sulfúrico, etcétera, etcétera, pero teóricamente es un producto polivalente que puedo utilizar para todos los químicos. Y también tenemos límites del agua. Aquí estoy para romper paradigmas porque todas las reglas nos explican el agua, sí, el agua, pero si hay otra alternativa mejor, podemos también aplicarla. Cuando tenemos productos muy concentrados o muy problemáticos, muy reactivos, como estos son los ejemplos, ácido sulfúrico, la sosa 50, el fenol, etcétera, la penetración del producto es mucho más rápida que el efecto de arrastre del agua. Entonces, tenemos un problema con la penetración del producto. Y la rapidez de intervención también es otro tema. Hay que empezar, según las reglas y los principios, hay que empezar en menos de 10 segundos. Imagínate esta situación donde mostramos la foto, es muy difícil de llegar, quitar la ropa, ponerse abajo de la ducha o en los lavabos. La duración del lavado también es otro problema. Hay que poner la persona
accidentada de 15 a 30 minutos bajo de la ducha de agua, tenemos riesgo de hipotermia, problema de la apertura del ojo porque no puedo lavar el ojo, si lo tengo cerrado hay que abrirlo y sabemos cuando le cae un químico es muy difícil de abrirlo. Esto es el resultado real de un ejemplo de un incidente que pasó en Francia. Hubo un transportista que llegó a descargar su pipa de sulfúrico al 94%. El empaque se dio de la manguera y hubo un movimiento serpentino, pues hubo una proyección a nivel piernas, manos, etcétera. Y hubo un lavado inmediato con el agua porque tenía la ducha al lado de la zona de descarga. 3 días de hospitalización, 45 días de atención ambulatoria, más de 6 meses de incapacidad, cicatrices queloides, trastorno psicológico y todo. Aquí se aplicó íntegramente el protocolo del agua, pero tuvimos malos resultados. Entonces el agua está bien, pero tiene límites también, hay que buscar otra solución. Yo le voy a invitar rápido para no tomar mucho tiempo y yo le dije que el tema es muy vasto, muy grande, que si quieren ver todas estas publicaciones, tenemos más de 400 publicaciones, lo pueden checar en el sitio web corporativo o en el sitio web de nosotros. Ese es un incidente en Australia que tuvieron muchísimos problemas, una amputación, 2 bajas laborales definitivas, 2 bajas incapacidades laborales de más de 3 meses, etcétera, etcétera. ¿Okay? Otra de las desventajas del agua, y aquí estoy con químicos y con ingenieros en química, que entienden la cuestión de la hipotonicidad y la cuestión de presión diferencial de presiones osmóticas. El agua es una solución que no está muy concentrada en sales. Entonces, hace que el agua penetra porque la presión osmótica es inferior del agua es inferior a la presión osmótica que tenemos dentro de las células de los tejidos. Entonces tenemos una capa semipermeable, tengo el químico, tengo el agua que va a tratar de quitarla, pero una parte del agua va a penetrar y va a empujar una parte del químico dentro de los tejidos. El ejemplo más sencillo de la hipotonicidad para la explicación, para una explicación, es que cuando vas y te pones mucho tiempo en una alberca, sales con los dedos arrugados porque hay una acción osmótica que se ejerce desde el exterior al interior de los tejidos. Acá es la explicación bajo del microscopio electrónico. Aquí vamos a pasar agua, solamente agua, no hay químico aquí. Y si ven aquí arriba, en una de todas las células van a empezar a absorber el agua. ¿Por qué absorben el agua? Porque la presión osmótica dentro de las células es superior a la presión osmótica del agua y va a absorber el agua. Bueno, cuando ya dejamos que se absorbe hasta llegar a la explosión de la célula, ya estamos en una situación de lisis, pero este es otro tema. El tema que yo quiero explicar es que el agua es mi aliado, pero también es mi enemigo. ¿Cuál es el producto ideal entonces si entendemos los puntos positivos del agua y los puntos negativos? Los puntos positivos del agua hay que conservar, el efecto de arrastre, protocolo único, pero hay deficiencia que hay que compensar, hay que optimizar el lavado, aumentar tiempos de intervención, mejorar confort de utilización. Yo tengo el gusto de presentarle una solución de lavado que es solución de lavado activa, hipertónica, anfótera y quelante, que se desarrolló más o menos desde más o menos 20 años en Europa, en Francia, y ahorita estamos presentes en más de 90 países. Se llama la solución Difoterin desarrollada por los laboratorios Prevor. ¿Cuál es la característica de la solución Difoterin? Primero es un líquido, más o menos 92% es agua, entonces conservamos el efecto de arrastre porque sabemos entre quitar la ropa y lavar con cualquier tipo de solución acuosa, tengo 80-90% del químico que se va de la superficie. Y es una solución hipertónica, va a impedir la penetración, pero va a crear un flujo osmótico inverso capaz de extraer el químico de los tejidos que si ya penetró. La presión osmótica de la solución Difoterin está más o menos alrededor de 1030, 1050, 820, 850 milimosmol. Entonces, hay una acción osmótica inversa. Y es una solución anfótera y quelante, no es una solución que va a neutralizar, porque el efecto de neutralización, no puedo aplicar un ácido o un buffer en el ojo porque tengo un riesgo que me voy a quemar más. Es una solución anfótera y quelante. Entonces, tiene capacidad de absorción y va a detener la agresividad del punto químico. Yo le invito también a ver nuestras demostraciones pH en YouTube o si quieren también la sociedad le puede mandar las ligas,
con todo gusto, porque no tenemos tiempo para hacer una demostración con pHímetro y una con sosa, con ácido, con agua y con solución de difotering para comparar. La hipertonicidad se explica porque una solución hipertónica cuya presión osmótica es superior a los fluidos corporales impide la penetración del químico y permite crear un flujo inverso capaz de extraer el químico de los tejidos. Aquí es la explicación de la capacidad de absorción. La solución difotering tiene una molécula dotada de una capacidad de absorción porque tiene 6 sitios antagonistas, 6 sitios para cada tipo de reacción química. En caso de un alcalino, como lo ven aquí a la izquierda, se abre la molécula, atrae el ion básico con un sitio ácido, lo fija, lo encapsula, lo vuelve inofensivo, y en el caso de ácido, solvente, oxidante, reductor y quelante es lo mismo. Entonces, una solución polivalente para todos los químicos, excepto la HF o sus derivados. Para el HF y sus derivados vamos a ver en la segunda parte cómo lo podemos atender, porque los laboratorios Pregor desarrollaron una solución que se llama solución hexafluorine. Ok. Este es un estudio también, a mí me gustaría que ustedes lo chequen con tranquilidad y detenimiento. Es una comparación en Alcoa Fastening Systems en Australia, donde utilizaban antes el agua y después empezaron a utilizar la difotering, y los médicos de la planta sacaron sus conclusiones que resultados clínicos significativamente mejor con un primer lavado con solución difotering. Aquí es un caso testimonio de un accidente ácido sulfúrico. Aquí ven 2 meses después, no hay ningún rasgo de quemadura, porque aquí se aplicó bien el protocolo. Vamos a ver ahorita el resultado en la industria. Esta es una comparación entre el agua y la solución difotering en una planta de Martinswerk en Alemania. Ellos utilizaban antes el agua, después empezaron a utilizar la solución difotering y sacaron sus resultados en los expedientes médicos, que cuando en más o menos 20-22 casos se utilizó el agua. Aquí lo ven en la gráfica, aquí está, se quedó francés, pero no hay problema, yo le explicamos, perdón. A menos que hay muchos que hablan francés. Entonces, O es agua, moyen es promedio y Tardif es diferente tipo. Entonces, cuando se utilizó el agua de primera intención, en promedio hubo 8.12 días de capacidad. Cuando se utilizó la difotering, casi nada. Entonces, la solución difotering, en 100% de los casos, sin atención secundaria. ¿Cómo estamos ahorita clasificando a nivel de la solución difotering? A nivel internacional es un consenso, es un dispositivo en conformidad con la norma europea EN 15154, renglón 3 y 4. Esta es un orgullo para nosotros porque esta norma europea adjuntó soluciones de lavado activa que va a quitar la agresividad del químico, etcétera. Lo pueden checar también la norma en YouTube o en otro medio. Tenemos más o menos como 8 o 9 años que esta norma ya entró en vigor y nosotros nos consideró como solución que puede entrar dentro de los dispositivos de conformidad con norma europea. Tenemos los registros sanitarios donde manejamos la solución difotering hexafluorine y está clasificado como dispositivo médico clase 2, y tenemos las investigaciones especialmente en los casos de utilización tardía. Esto lo voy a dejar muy rápido claro, que nosotros no solucionamos un problema de una quemadura que ya se instaló. Lo que nosotros apoyamos es evitar la lesión química o tratar de limitar el daño. Por ejemplo, si tú lo utilizas de una manera tardía, ¿qué va a pasar? Donde tienes la quemadura que llegó a un cierto grado, se queda a este grado. No somos una sustancia que va a resolver el problema que ya está. Pero podemos ayudar a los médicos porque vamos a ejercer esta acción osmótica para sacar el químico para que los médicos puedan trabajar en condiciones óptimas. ¿Cómo se utiliza? Tenemos diferentes utilizaciones, individuales y colectivas. Ejemplo, las individuales para los operarios. Tenemos presentaciones adaptadas a riesgo. Aquí son ejemplos de 2 lavajos para cada ojo, el spray para la piel. Se debe utilizar dentro del primer minuto, excepto para una presentación que ahorita les voy a mostrar, es esta. Esta es un lavaojo individual estéril, se debe portar a la cintura. El propósito de desarrollar este tipo de equipamiento es por dejarlo en las operarios como en las minas, los que suben a arreglar unas tuberías y todo, no van a subir todos estos equipamientos. Entonces pueden tener a la cintura un lavaojo y un spray. Ahora, para la descontaminación cutánea tenemos diferentes presentaciones. 100 mililitros para la cara o la mano, 4 o 5% de la superficie corporal afectada.
200 litros se llama mini-DAP para un miembro, torso 9% más o menos superficie corporal afectada, y la ducha autónoma portátil de 5 litros para todo el cuerpo. Y si ven ustedes aquí el histograma, se puede utilizar para irritantes corrosivos. Tienes 1 minuto para intervenir, porque dijimos que después de 1 minuto ya el químico empezó a penetrar, pero hay que dejarlo muy claro porque seguramente que me van a hacer esta pregunta. Si se utiliza tardivamente, ¿seguimos utilizándolo o dejamos de utilizar? Sí, se sigue utilizándolo porque empieza a sacar el químico de los tejidos. Aquí es una presentación muy completa. El protocolo rápido para terminar con este asunto y pasamos al ácido fluorídrico. Cuando hay un incidente químico, ese es el protocolo que hay que utilizar. Colocarse fuera del peligro, desvestirse completamente para lavarse. Si no tienes la solución Difoterin, si tenemos la solución Difoterin, primera intención y solamente la solución Difoterin. Si no tenemos la solución Difoterin, utilizar el agua. Y en caso que no tenemos agua y solución Difoterin, ¿qué hacemos? Cualquier solución acuosa la puede utilizar, porque es el efecto del lavado mecánico que es muy importante. Entre quitar la ropa y lavar con cualquier tipo de solución acuosa, quitas 80-90% del químico que está en la superficie. Lavarse lo más rápidamente posible. El protocolo de la solución Difoterin es utilizar el equipamiento para cada tipo de situación, y antes de 1 minuto para evitar la lesión, y si no pueden utilizarlo dentro de 1 minuto, hay que seguir utilizándolo, pero el protocolo ya cambia a nivel de la cantidad que se debe utilizar, y esta nosotros lo comunicamos a los médicos de las plantas. Avisar, siempre hay que avisar porque hay un incidente, hay que corrolar la zona y hay que intervenir sobre lo que es material y consultar al médico. Esto es una importancia primordial, nunca que hay que hacer la economía en consultar al médico porque es el único que va a determinar tu situación y determinar la acción médica que hay que seguir. Porque hay muchos químicos, ahorita lo vamos a ver con el ácido fluorídrico, que puedes no tener dolor ni ardor ni manifestación cutánea ni ocular, pero el químico ya sigue penetrando y sigue quemando. ¿Cuáles son las recomendaciones importantes? Nunca detener lavado cuando el dolor remite, quiere decir hay que utilizar todo la dosis, intervenir lo antes posible. 10 segundos cuando tienes la chiquita esta, la LIS, y dentro del primer minuto con los demás envases. Le invito también a ver este caso, es muy importante este caso para nosotros porque es una utilización tardía de 1 hora de una quemadura ocular con amoníaco, se utilizó la Difoterin, mejoró la atención médica, no hubo necesidad de hacer un injerto a nivel de la córnea, pero hubo una atención médica conservadora y al final pudieron tener un resultado bueno, mejor que si no hubieran utilizado la solución de Difoterin. Vamos a pasar ahorita al caso del ácido fluorídrico. El ácido fluorídrico, ¿por qué dice es un caso particular? Porque es un problema el ácido fluorídrico. El ácido fluorídrico es un pequeño ácido débil. Es decir, no, el pecado del ácido fluorídrico no es decir, es un ácido débil, pero es uno de los más peligrosos. Tenemos aquí cifras, pero que datan del 2008. Yo pienso que se duplicó estas estadísticas. Tenemos 679.000 toneladas fabricadas en China en 2008. La HF es reconocido como uno de los productos más peligrosos, donde se utiliza el ácido fluorídrico en diferentes industrias. En la cristalería para el efecto de grabado de vidrio, que se llama el efecto etching, el desarrollo de componentes semiconductores, en la metalurgia para desengrasar, y igualmente se combina muchas veces con el ácido nítrico, en la fotovoltaica, en la investigación nuclear, en la petroquímica, porque la alquilación del petróleo cuando hacen la refinación se utiliza en cantidades enormes el ácido sulfúrico y el ácido fluorídrico. Y cada vez más utilizado de forma gaseosa, diluido y después en tinas. Patología. ¿Por qué tenemos un problema con el ácido fluorídrico? Porque el ácido fluorídrico tiene doble acción. Es corrosivo en la superficie debido a los iones H+, que son los iones ácidos, y tóxicos debido a la penetración de los iones F-. ¿Qué quiere decir? Hay una acción primaria hecha por el H+, que va a corroder y va a abrir el camino, y el flúor va a penetrar. Entonces, si tú no le abres camino al flúor, no va
no vamos a tener toxicidad, y vamos a ver en una lámina, en la próxima lámina, cómo es la patología de la quemadura con ácido fluorhídrico. Aquí ven ustedes estas secuencias de fotos, son la misma, en misma mano, mismo paciente. La evolución es muy fea, muy problemática. Es un ácido fluorhídrico al 70%. Ven aquí que después de un año ya no quedó nada de la mano. ¿Cuál es la patología? Como yo le acabo de decir, vamos a tomar un ejemplo. Si tomo un cloruro de sodio, Na+Cl- o fluoruro de sodio, no tengo corrosión. Pero ¿por qué no tengo toxicidad aquí si en el fluoruro de sodio tengo flúor? Porque no hay una acción corrosiva de el sodio para que abre la puerta para que el flúor penetra y que lata, y tenemos un efecto de hipocalcemia, hipomagnesemia, hipercalemia, etcétera, etcétera. Cuando hablamos, por ejemplo, en la segunda imagen, el ácido clorhídrico sí tengo corrosión, pero no tengo toxicidad. Y en la otra imagen que explicamos es acción primaria del H+ y difusión y penetración del F-. Esto, cuando hablamos del HF, ustedes saben cuando yo le digo HF y derivados del HF, quiere decir, todos los flúor, si están en medio ácido, tienen la misma consecuencia que el HF. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando manejan mezclas de ácidos con flúor. Clasificación de la quemadura con HF. Cuando tenemos un HF superior, hasta el 20%, tenemos dolor y enrojecimiento hasta 24 horas después del contacto, de 20 a 50% dolor entre 1 y 8 horas después del contacto, si supera el 50%, dolor y destrucción inmediata de los tejidos. La hipocalcemia, que es la baja muy peligrosa en los niveles de calcio en todo el organismo, en la sangre, en los músculos, etcétera, cuando la exposición es superior a 1% de la superficie corporal, si tenemos un HF superior al 50% de concentración. 1% es la mitad de una mano, de un dorso de mano, de una palma de mano. Y la exposición, tenemos riesgo de hipocalcemia cuando es superior al 5% de la superficie corporal a toda concentración. Una pequeña proyección de ácido fluorhídrico puede tener consecuencias mortales. Vamos a explicar ahorita cuáles son las acciones que tenemos en nuestro poder para atender esta problemática específica. Se aplica dos protocolos. El primer protocolo es protocolo de primer auxilio, como todos los químicos que explicamos hace rato, el agua, para quitar el químico de la superficie, para evitar esto, para diluir y todo. Pero para el caso específico del ácido fluorhídrico, tenemos una segunda acción que es la acción médica. Esta es una acción médica. Se aplica el gluconato de calcio, que es un tratamiento médico para capturar el flúor y favorecer la regeneración del calcio. Pero sabemos por experiencia y por las publicaciones que se hicieron, hay una eficacia limitada sobre los iones H+, no tiene ninguna eficacia, Necesidad de muchas aplicaciones, dicen que duele mucho, confiabilidad relativa, ¿por qué confiabilidad relativa? Si la hipocalcemia es muy severa, probablemente no puedes regresar a los niveles para evitar una cuestión de paro cardíaco. ¿Qué quiere decir? ¿Quién va a restablecer el equilibrio que se perdió? Es el cuerpo. Y el cuerpo no es el gluconato. El gluconato de calcio va a quelatar el flúor para que el flúor no quelata tu propio calcio. Entonces, si tú llegas a unos niveles muy bajos, probablemente no tienes tiempo el organismo para establecer este equilibrio. Y ninguna aplicación posible para el ojo. Ok. Esto es un ejemplo de un incidente, su resultado real, de un accidente. La verdad, esto tuvo mucha suerte de no fallecer. Es un incidente con ácido fluorhídrico al 70%, lavado inmediato con agua durante 15 minutos, aplicación de gluconato de calcio al 10%, tuvo hipocalcemia, resucitación, 5 reanimaciones, un año de baja laboral. Los laboratorios Prevor, y tengo también el gusto de presentarles la segunda solución de lavado que es específica para el ácido fluorhídrico y los derivados, desarrollaron una solución de lavado que se llama hexafluorid. Solución hexafluorid es un líquido, como la difluterin, pero también es hipertónico, tiene una presión osmótica superior a la del agua y de los tejidos, entonces tiene alrededor de 1020, 1030 milimosmoles, y es capaz de crear un flujo osmótico inverso, capaz de extraer el HF que penetró,
y tiene doble capacidad de absorción. ¿Por qué? Porque detiene la acción corrosiva de los iones H+, 6 iones por molécula, detiene la acción tóxica de los iones F-, 6 iones por molécula, y es una aplicación corporal y cutánea. Vamos a hacer una comparación in vitro, o sea, mostrarle una comparación in vitro del lavado con agua de una parte, gluconato de calcio de la otra parte y con hexafluorid sobre el nivel del pH. Ustedes se acuerdan que estamos hablando de un ácido. El nivel del pH a partir de 5.5 ya no estoy en peligro porque es un nivel fisiológico. Entonces, cuando se aplicó el agua en esta experiencia, no subió casi nada el pH, seguimos en la zona del peligro. Con el gluconato de calcio es un poquito mejor, pero tampoco no llegamos a la zona fisiológica. Y con la hexafluorid, rapidísimo llegamos a una zona 5.5 y siguió subiendo. Vamos a ver ahorita la misma experiencia, pero sobre el potencial flúor. Con el agua, casi nada. Con el gluconato de calcio es un poquito mejor, pero tampoco no es muy característico para salvar a esta situación. Y con el hexafluorid subimos y llegamos a unas zonas de no peligro. Les voy a mostrarle ahorita una experiencia ex vivo, porque ahorita ya están utilizando los nuevos métodos en las experiencias con experiencia ex vivo para los animales y también para los humanos, porque los laboratorios trabajan mucho ahorita con los cirujanos plásticos. Cuando hacen una lipectomía, le hacen una donación de una parte que cortaron para que puedan hacer una experiencia y los resultados son exactamente el mismo que si utilizamos una piel viva, porque el tejido sigue vivo durante unas horas con los métodos de conservación. Entonces, aquí están utilizando también para ver la penetración de un químico dentro de las capas córneas y dentro de los tejidos, la tomografía de coherencia óptica, Optical Coherence Tomography. Vamos a ver aquí la comparación. Aquí, los primeros que están en azul son los grupos de control. No hay contaminación, no hay nada, debe estar así. Y después, la coloración amarilla es la coloración de los líquidos de contraste para ver dónde llega, cómo llega y qué me va a contaminar. Contaminación al HF en la primera lámina, contaminación al HF al 2.5%. Aquí penetra y acentuación de la penetración en el tiempo. Con lavado con agua es mejor porque hubo lavado en la superficie y trató de evitar que haya penetración, pero al final ya tenemos por la hipotonicidad la penetración. Aquí se ve bien. Y con gluconato de calcio también evitó un problema, pero no evitó todo el problema porque ya tenemos, después del tiempo, ya tenemos una contaminación. Aquí las tres córneas ya están córneas que ya se perdió, ya no, estas córneas ya están, se perdió la vista, como dice. En la descontaminación con ácido fluorhídrico, ven aquí la acción de hipertonicidad y al final ya tenemos una córnea sana y que no tenemos un problema. Voy a explicar ahorita cómo contamina el HF sobre los tejidos. Aquí es un corte histológico, es un explante cutáneo, y contaminado con HF al 70%. Aquí ven las coloraciones que están al lado, que es la escala de la quemadura, la gravedad de la quemadura, y aquí la reacción del ácido fluorhídrico sobre las capas, sobre el epidermis, la dermis, el epidermis, etc. Los 20 primeros segundos no hay problema. Ve, aquí la gravedad de la quemadura no es. A partir de un minuto empieza la superficie y efecto de destrucción celular después de un minuto de exposición, y esta destrucción ya se acentúa en el tiempo. Quiere decir, después de 5 minutos de exposición al HF, ve cómo se destruye casi todo. Vamos a comparar diferentes terapias de lavado con un corte histológico también ex vivo sobre contaminado con HF al 70%. Aquí el modelo de explante ve la arquitectura como debe ser. Aquí la epidermis, la dermis superficial profunda, etc. Aquí está la arquitectura normal de las capas córneas. Aquí vemos la primera, sin lavado, ve cómo la destrucción se hace, necrosis citoplasma gris vole. Agua más gluconato de calcio, numerosas células presentes un edema y destrucción de las membranas del corazón de la célula. Cuando se utilizó la solución hexafluoril,
aspecto morfológico normal de diferentes capas cutáneas, no hay quemadura, no hay efecto sistémico. Resultado en la industria, y casi terminamos con esta parte para yo enfocarme a sus dudas y sus preguntas. En Mannesmann Salzgitter tuvieron 6 incidentes con HF al 40%, 5 incidentes mezcla HF ácido nítrico. Utilizaron en primera intención la solución Hexafluoride, ninguna capacidad, ninguna secuela. Otra serie de casos en Suecia, en planta Avesta, 2 incidentes con HF al 70%, 14 incidentes mezcla HF nítrico, incapacidad máxima de un día. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza para cuestiones oculares. Son una estación mural, o lo pueden también adquirir sin la estación. Son 2 lavaojos para cada ojo. Y aquí para el ácido fluorhídrico se desarrolló solamente para la piel una ducha autónoma portátil de 5 litros. El protocolo es el mismo que cualquier protocolo que explicamos cualquier tipo de químico, colocarse fuera del peligro, desvestirse, lavarse lo más rápidamente posible, avisar y consultar al médico y nunca detener lavado cuando te lo remite, utilizar la dosis entera y intervenir dentro de un minuto para lavados. Gracias por su atención y si ustedes tienen preguntas les cedo el micrófono al doctor. Gracias por la invitación y estoy a sus órdenes para explicarle más en profundidad cuando lo necesita. Muchísimas gracias, profesor Habib, por su plática excelente y nos pone al día en términos de la seguridad que debemos propiciar en nuestros laboratorios y para preservar y proteger a nuestros estudiantes y a nosotros mismos, desde luego. Aquí tengo yo una serie de preguntas que se han ido acumulando durante la sesión. Entonces, la primera de ellas dice, ¿qué es lo mínimo básico, productos, a tener en el laboratorio como prevención de riesgos? Querían decir con esta pregunta, ¿cuál es la cantidad que debo tener como primer auxilio, ejemplo, solución difoterín o agua? ¿O si entendí bien esto? Sino en general, ¿qué tipo de productos debería haber en un laboratorio para asegurar la seguridad de los que están en él? Me imagino que va por ahí. Ok. No, si utilizan el agua, tiene la ducha de agua y lavabo, no hay problema, ya instalar el equipamiento adecuado. Si ustedes empiezan a utilizar la solución difuterín, nosotros no manejamos por la cantidad de químico y por la sustancia. ¿Cómo manejamos el asunto para equipar los laboratorios? Ejemplo, porque está hablando del laboratorio aquí, o sí. La lógica es, normalmente cuando hay un accidente químico no es un accidente de masa, a menos que tenemos una mala suerte que ya nos quemamos 3, 4, 5 personas. Generalmente es una que está manipulando. Entonces, lo básico para un laboratorio es poner 2 lavabos y un spray. Spray para un miembro, porque tampoco no tenemos diferentes tipos de químicos en un laboratorio, pero no en grandes cantidades. Para otras zonas, nosotros hacemos un análisis de riesgo y apoyamos en esto nuestros prospectos, clientes o nuestros amigos, en decirle, debe uno tener en mente dónde poner el equipamiento para que los trabajadores que están en la misma zona de riesgo pueden llegar en el tiempo suficiente, que es menos de un minuto, y con qué cantidad. Ejemplo, en un laboratorio no vamos a poner una ducha autónoma portátil de difoterín. Vamos a ponerle un spray, porque no hay salpicador en todo el cuerpo. En una zona de descarga, una zona de producción donde hay toneladas y toneladas, sí, allá es un equipamiento completo. Entonces, no sé si contesté bien a la pregunta. Si tienen más dudas, nos podemos escribir. ¿Cómo no? La siguiente pregunta es, ¿ustedes dan cursos para implementación de protocolos de seguridad? Nosotros no nos queremos especializar en dar cursos por ejemplo, el DC3, etcétera, etcétera, porque nuestro rol y nuestro trabajo es apoyar a la industria que maneja en químicos en entender la problemática del producto químico y proteger a sus trabajadores a través de unas pláticas mucho más largas que el día de hoy, porque ya hoy es conferencia de un congreso, no es una normalmente la presentación dura 1 hora y media, 2 horas más o menos, porque hacemos demostración pH con pHímetro, etcétera, etcétera. Pero no damos cursos, nosotros el curso no cobramos los cursos porque es parte de nuestro apoyo a las industrias.
Ok, pero no damos cursos para certificar, muy bien. pero damos cursos para explicar. Para explicar, o sea, no hay una certificación, pero sí hay una capacitación. Tenemos gente certificada, pero no es el propósito de nosotros. Nuestro propósito es explicar, no es, hay muchísimas empresas que dan cursos para certificar, nosotros no nos especializamos en eso. Ok. ¿Se les puede contratar para acudir y evaluar el nivel de seguridad de un laboratorio y ofrecer medidas de corrección e implementación? Ok, gracias. Esto es muy importante como pregunta, agradezco a la persona que lo hizo. Nosotros, ¿cómo hacemos? Si alguien, ejemplo, ahorita entendió cómo se utiliza nuestro producto, qué tipo de químico tienen y quieren equipar, generalmente no, porque no estamos en el tema de ventas, estamos en el tema de equipamiento. Es decir, lo que proponemos nosotros es el siguiente. Eh, Organizamos una plática con los involucrados en riesgo químico, jefes de seguridad químicos, químicos de laboratorio, jefes de producción, eh, dirección también si quieren, y le explicamos todo y después le pedimos si ellos están abiertos en visitar con el apoyo de ellos las zonas de riesgo para valorar en conjunto lo que nosotros vemos como equipamiento eventual. Y después hacemos una proposición y ellos al final deciden. Que no estamos en el tema de soy proveedor de producto, no. Somos asesores, pero tenemos un producto que pueden equipar sus zonas y puede también salvarle de mucha situación problemática. Muy bien, clarísimo. Soy estudiante de licenciatura en química de los primeros semestres. ¿Qué recomendaciones o consejos me darían para prevenir accidentes? Esta todo el mundo lo sabe y ustedes también estamos hablando de cuestiones de protecciones básicas. Lo primero, y sabe usted, doctor, también, porque yo creo que está en la misma, es que debe uno tener bien, cuando maneja químico, cuando maneja cualquier tipo de trabajo, porque en cualquier tipo de industria, debe tener la mente para concentrarse en lo que hace, dejar sus problemas afuera. Si no puede hacerlo mejor, que no lo haga y que pide permiso y no va a trabajar. ¿Por qué? Porque si él toma riesgo para él mismo, puede meter en peligro otras personas. Ese es el primer, es consejo general. El otro consejo es equiparse con los equipamientos de protección individual para cada tipo de situación. Ejemplo, tiene sus gogles, tiene el Tyvek cuando necesita Tyvek, necesita estos guantes, ponen los guantes, todo esto. Y estar bien concentrado en sus tareas. Eso es lo que nosotros podemos. Son consejos generales. Cada profesión tiene su tipo de protección. Para la química lo podemos dar, pero ellos saben exactamente cómo deben proteger. El estudiante, qué bueno que nos dice, porque yo me acuerdo cuando uno está estudiando, está en los laboratorios, quiere jugar y quiere hacer así, como dicen, no sé cómo dice en México, experimento con los amigos y quiere molestar y todo, no, pero cuando entras en laboratorio químico debes respetar esta zona porque no es una zona de juego, es una zona de peligro y hay que respetar todo esto. Ese son consejos generales, doctor. Muchas gracias. El siguiente es un comentario en el que le felicitan y le agradecen por la plática que ha sido muy interesante y completa. ¿Cómo mantenernos actualizados en las estrategias de prevención y atención de accidentes químicos? La actualización. La actualización es muy importante porque cuando uno está en la universidad aprende muchos principios y ya después entra y entra en la rutina y ya se le olvida. Yo pienso que con las normas que existen de trabajo en México, a las industrias le exigen de recapacitar, hacer todo esto. Ningún profesionista, ningún doctor, ningún ingeniero que termina sus estudios y ya empieza a trabajar sin ver. Somos estudiantes perpetuos, es decir, debe uno tener la curiosidad, buscar, checar. Y ahorita tenemos muchísimos elementos para poder hacerlo. La pandemia nos enseñó muchas cosas, la investigación a nivel virtual, buscar, tenemos YouTube, tenemos muchísimos elementos que puede uno apoyar en esto. Entonces, la actualización es fundamental y nunca uno dice, no, ya tengo mis diplomas, entré a trabajar y ya tengo mi carrera hecha y ya no me muevo.
Esto es muy importante para todos, para los doctores, para los ingenieros, para todos. Muy bien. Luego dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué solución debemos utilizar en la quemadura con ácido o con base? Ok, bueno, como lo expliqué en mi presentación, tenemos tenemos una acción de emergencia que se llama la acción de primer auxilio. Primer auxilio, cuando tienes un contacto con un químico, cualquier sea, ácido, alcalino, solvente, oxidante, reductor y quelante, debes acudir tú mismo a aplicar un primer auxilio. ¿Cuál es el primer auxilio? La solución de primer auxilio clásica es el agua. Solución salina, el agua, lo que sea que está disponible rápido para aplicarlo, para quitar el químico y no penetra y no sigue penetrando. Es una solución polivalente, le puedes utilizar para todo, porque el estudiante o el ingeniero el que me hizo la pregunta sobre qué hago cuando es ácido y alcalino. Aquí estamos hablando de mucho más, ácido, alcalino, solvente, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes disponible el agua, por favor, utiliza el agua. Si no tienes disponible el agua, busca cualquier solución que está a la mano para ejercer esta acción del lavado mecánico. Pero si tiene en su mano la solución, dijo, solucionaste tu problema, si lo utilizas dentro del minuto, no tiene ninguna lesión química, no es porque nosotros somos proveedores de esta solución, porque se comprobó científicamente todo lo que yo expliqué, los principios, porque si lo utilizo menos de un minuto no tengo ninguna lesión química. Entonces, es muy importante. Nosotros tenemos un profesor en oftalmología que atiende, está en un hospital en Mannheim, en Alemania, que es el profesor Schrage. Él, durante toda su carrera, tiene una carrera bastante larga, tuvo intervención sobre más de 1.500 casos de salpicadura en ocular, porque el hospital está en una zona muy industrializada. Entonces, uno de sus consejos que nos dice para que nosotros le transmitimos a todos los que manipulan químicos, por favor, el gesto primordial que hay que hacer ustedes es lavar. Cualquier tipo de lavado lo haces, te va a salvar al menos de una situación mucho más grave que si no lavaste. Pero si tienes la solución de diflotería o hexafluoride, pues es lo mejor que puedes utilizar. Pero el lavado es muy importante. Hay un ejemplo que damos nosotros, pero no sé si es un ejemplo para explicarle la importancia del lavado. Si tú no tienes ningún acceso a ninguna fuente de agua o de solución salina, pero estás trabajando, ejemplo, afuera y tienes un charco que sabemos que está contaminado con, no sé, hasta tiene estafilococo, etcétera, tienes miedo de lavarte con esta agua sucia. Pero ¿qué haces si tienes una salpicadura? ¿Te lavas o no te lavas? Sí, te lavas, claro que sí. ¿Por qué? Porque tú te vas a salvar de un problema de una lesión química, pero si tienes una infección es mucho más fácil de atender esta problemática con una atención médica. Pero una atención médica sobre una quemadura que ya llegó a un cierto grado se va a quedar a este grado. ¿Se requiere alguna práctica para utilizar los productos que nos ha mostrado? Nosotros lo que hacemos es un servicio completo, es una asesoría completa. Cuando se decide de equipar sus zonas de riesgo, le proponemos también sin costo, porque es parte de nuestro trabajo también. Es apoyarnos en hacer una plática de protocolo que es menos complicada, es decir, un video para explicarle cómo se utiliza, pero es muy fácil de uso. ¿Cuáles son los tiempos de vida de anaquel de las dos soluciones que nos presenta? Ok, doctor, qué bueno que ya, porque se me olvidó esta parte muy importante. La solución de Ifoterin y en su caso la solución hexafluorin son soluciones de lavado activa, es decir, están en actividad, no son la vida de las soluciones, la caducidad de la solución son 2 años, 24 meses. Después de esto, ya no es activa la molécula, pero ya se queda como solución salina, porque es una solución altamente concentrada en sangre. Y ustedes lo entendieron bien porque es una solución hipertónica. Entonces, después de 2 años, nosotros no garantizamos la eficacia, pero ya se transforma, si uno puede decir esta palabra, en una solución salina sin ninguna molécula activa, porque es una solución activa. Derivado de su pregunta, doctor, le quiero yo explicarle algo. Es una solución acuosa, entonces cuando se puede congelar
a partir de 2, nosotros ponemos 2 grados normalmente, sabemos que el punto de congelación es a partir de 0, pero 2 para no tener problemas. Si se congela la solución, no se puede utilizar cuando hay un incidente, pero si se descongela y lo quieren utilizar después, no pierde sus capacidades químicas ni físicas. Entonces, 2 años es la caducidad. Es una solución estéril también. Perfecto. Bueno, los comentarios que siguen son todos de felicitación y agradecimiento por su plática. Siempre es muy importante tocar estos temas porque son temas sobre los cuales no hay enseñanza estricta. Generalmente uno tiene que, en lo personal, buscar estos cursos y buscar que se los muestren, aunque debo decir que en el Instituto de Química se dan estos cursos a los estudiantes de reciente ingreso. Gracias por la ponencia, es muy interesante. Felicidades, muy interesante por su conferencia. Excelente, mis respetos y agradecida nuevamente por esta participación. Pues le agradecemos, profesor Habib, su ponencia y realmente este llamado a la seguridad. ¿Nos podría dar algunas conclusiones de la plática, por favor? La conclusión. Antes de hacer si haces la conclusión, doctor, hay una pregunta que si quiere lo podemos contestar después cuando está. El porcentaje de efectividad ahora su 10. Si quieren, le pueden conectarse al sitio web. Hay 3 publicaciones que salieron hace poco tiempo, uno de ellas hace 2 años o 3 años, sobre la utilización tardía en los hospitales y qué beneficio podemos tener. Una de ellas del profesor Frage, de más de 1.400 casos de utilización tardía, porque le llegan al hospital de una manera tardía, y un estudio sobre más de 70 y tantos casos entre el hospital de Gand en Bélgica y un hospital en Francia. Entonces, esta pregunta. La conclusión es una conclusión muy sencilla, doctor, y los que participan, le agradezco su atención. Es que cuando se manejan químicos, uno debe tener en mente de cuidarse porque ustedes saben, antes el incidente es una situación y después el incidente es otra situación que no tenemos poder sobre las consecuencias. En cualquier tipo de incidente tenemos el antes, el durante y el después. El antes es protegerse y trabajar con condiciones de seguridad bien establecidas. El durante, atenderse de una manera adecuada con los equipamientos de protección, con los primeros auxilios. Y el después es tener una atención médica adecuada y aprender de las lesiones cuando ya uno tiene un incidente. Y ojalá que uno tienen todos estos tipos de protección, pero no lo utilizan porque sabemos que ya no hubo incidentes. Y a nivel de los porcentajes, porque muchos me dicen, pero los incidentes químicos no los vemos seguido y diario y todo. Sí, es real. Les voy a dar una estadística para terminar mi conclusión con esto. En México hay más de 350,000 quemaduras en general, es decir, quemadura térmica por radiación, química, etcétera, etcétera. Dentro de la cual hay más o menos 150 a 200,000 necesitan una hospitalización, es decir, a partir del segundo grado profundo. El porcentaje es, a nivel mundial, la quemadura química representa 4% del total de quemaduras. En América Latina representa de 7 a 10%. Si tomamos el ejemplo de México y ponemos 150,000 quemaduras en general, y si ponemos 7%, 10%, estamos hablando de bastante quemador. Y el problema no es que la frecuencia del incidente es, con uno basta tener un problema. Es decir, no, ya estamos en la cuestión de estadística. El problema de la estadística es un tema muy engañoso. Que no, las estadísticas nos arrojan que si yo salgo en la carretera, tengo 2% para accidentarme. Sí, pero si te accidentas es un problema. Ese es el problema que podemos tener. Muy bien, pues muchísimas gracias. Le agradecemos, la comunidad está muy agradecida por su participación, como se ha expresado en los comentarios. Le agradezco profundamente su apoyo y su presencia en nuestra Expo Química Online de este año. Esperamos encontrarnos el próximo año para seguir hablando de esto y pues quienes tengan necesidad de el apoyo de los servicios del profesor Habib Boudiba, por favor comuníquense con él, tienen los contactos que han aparecido durante la plática. Muchas gracias. Les agradezco mucho el que nos hayan acompañado el día de hoy